El Evangelio de Juan, hermanos. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a ver, mi hermano, un pasaje aquí muy nutritivo. Amén. Muy nutritivo. ¿Listos, hermanos? Evangelio de Juan, capítulo 4. Amén. Vamos a darle versículo 1 hasta el 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús así bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, escuche esto, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, muy famoso el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, a lo mejor por ahí surgió ese canto, ¿no? Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, como el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Mi hermano, todo esto fue un plan premeditado del Señor, porque Él tenía un plan. Amén. Él tenía un plan. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ojo con esta pregunta. Amén. Había un concepto escondido ahí. Lo vamos a ver ahorita. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. O sea, la mujer estaba perdida todavía en la propuesta de Jesús. Amén. Ella estaba pensando en otra cosa. Dijo: no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Señor bendito, gracias por esta su palabra. Espíritu Santo de Dios, queremos hablar la palabra en el temor de su nombre. Bendigo a mis hermanos y que nuestro oír esté afinado, Señor, para ser un receptor de su palabra y vivir por ella, Señor bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ocupe su lugar. Amén. Ocupe su lugar. El tema: Jesús, el agua de vida eterna. Amén. Mire, hermano, entre judíos y samaritanos había unos pleitos culturales muy arraigados. La mujer se sorprende cuando Jesús le dice: dame de beber. Mi hermano, había lógica por el pleito que había entre judíos y samaritanos. Pero
¿de dónde surgieron esos pleitos? Que judíos y samaritanos no se llevaban, porque la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Tú sabes que entre judíos y samaritanos, pues nomás no la hacemos. El origen de este problema, mi hermano, venía muchos años atrás. Amén. El problema era, mi hermano, que los judíos, mi hermano, habían aceptado a Jerusalén, de acuerdo a 2 de Samuel capítulo 7. Ellos habían determinado, mi hermano, que Jerusalén fuera la sede donde se adorara al Señor. ¿Correcto, hermano? De acuerdo a 2 de Samuel capítulo 7. Pero los samaritanos, mi hermano, tenían la alegación que no era Jerusalén. Entonces, ¿dónde era, mi hermano? El territorio o el lugar adecuado para adorar a Dios, mi hermano, era en el monte Siquem, de acuerdo a Génesis capítulo 12, donde Abraham había levantado por primera vez un altar a Dios. ¿Me explico? Ahí residía el pleito. Los judíos decían que en Jerusalén, los samaritanos decían que en el monte Siquem, donde Abraham había levantado el primer altar para adorar a Dios. Entonces, mi hermano, más tarde sale otro pleito, mi hermano, porque en el transcurso de las eras de los tiempos, mi hermano, tanto judíos como samaritanos habían sido llevados cautivos. Cuando regresaron, mi hermano, ya muchos judíos, mi hermano, regresaron, mi hermano, casados o con mucha relación moral con gentiles. Entonces, mi hermano, el samaritano en esa época de Jesús se distinguía más, mi hermano, por ser mitad judío y mitad gentil. Y los judíos era otra razón que no los querían. Entonces, mi hermano, en la época de Jesús, mi hermano, la historia dice que le era necesario pasar por Samaria. No era una opción, era una necesidad. Recuerden, mi hermano, que la palabra del Señor describe y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y ahí estaban incluidos los samaritanos. Amén. Y ahí estaba incluido usted, que era gentil. Y ahí estábamos incluidos las razas de todas las épocas y de todos los tiempos. Amén. Pablo llegó a decir, mi hermano, cuando Pablo agarra la señal del plan, mi hermano, original del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dijo: ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego. Amén. Dijo: todos somos iguales ante los ojos de Dios. Amén. Amén. Mi hermano, y esa idea prevalece hasta el día de hoy. Pero vamos a describir un poco, mi hermano, cómo Jesús, mi hermano, se dio la habilidad para llegar hasta ahí. Amén. Entonces, mi hermano, ya por lo menos sabemos el origen de los pleitos. Porque, mi hermano, tampoco era común que a la hora sexta una mujer fuera a sacar agua. Culturalmente, mi hermano, la mujer elegía un horario, mi hermano, para ir al pozo a sacar agua. Pero en esta ocasión era al mediodía. No era común. Pues, mi hermano, así de misteriosa, mi hermano, es como Cristo, mi hermano, obra a través, mi hermano, de su gracia, de su favor. Amén. Cuando iban a celebrar, mi hermano, la última cena, el Señor dice a sus discípulos: id a tal aldea. Dijo: y vas a seguir un hombre que lleva un cántaro de agua. Y no era común que un hombre cargara un cántaro de agua. ¿Me explico, mi hermano? Era como ahorita ver a un muñeco cargando una bolsa de mujer en la Plaza Mall, o, mi hermano, o entrando a un templo. ¿Qué le pasa? O ver entrar a un hombre, mi hermano, con unos tacones ahí que apenas puede andar. Oye, pues no es común, ¿correcto, hermano? Es nomás para dar una apariencia, mi hermano, que era una cosa muy distintiva. Y dijo: síganlo, y donde entre, hablen con el dueño del edificio. Ahí, prepárenme, porque ahí vamos a celebrar la última cena. Hermano,
No era común que una mujer a las 12 del mediodía fuera a sacar agua. Entonces, mi hermano, vemos cómo llega la escena. Mi hermano, Jesús quiso, mi hermano, dar esa enseñanza a la mujer a través del agua. Correcto, mi hermano, a través del agua. En esas épocas, mi hermano, el agua era muy preciada. Eran lugares muy áridos. Un pozo se cuidaba, pero con mucho cuidado, hermano. Amén. Había pleitos, había problemas, mi hermano, culturales, económicos, por los pleitos de los pozos del agua. Correcto, hermano. Entonces, un judío llega y le pide a una mujer samaritana, dame de beber. Y la mujer, mi hermano, se pone ahí a la ofensiva de volada. Oye, pues, cálmate. Hasta el acento que hablas, se nota que eres judío, me pides a mí de beber. Y yo siendo mujer, mi hermano, pero el Señor no reaccionó, mi hermano, de acuerdo a la cultura del pleito que había. Amén. Imagínense si Jesús hubiera respondido, mi hermano, a la defensiva como la mujer samaritana, pues entonces ¿dónde iba a quedar el plan de Dios? ¿Me explico, mi hermano? El Señor tuvo que oírla, mi hermano, y a través de sus propias palabras, el Señor, mi hermano, la fue llevando, hasta que le hizo entender el plan. El agua, hermanos, en un sentido literal físico, ¿qué hace? Limpia. Limpia, satisface. ¿Correcto, mi hermano? Entonces, te mantiene. Entonces, mi hermano, Jesús usó, mi hermano, en esta ocasión, el agua para dar una verdad moral espiritual. Eso es lo que Jesús quería decirle. Una verdad espiritual. Porque Jesús le dice, todo el que beba de esa agua volverá a tener sed. Y era correcto. Amén, hermano. Era correcto. Pero dijo, pero del agua que yo le daré, dijo, no volverá a tener sed jamás. Mi hermano, cuando queremos entender el Evangelio eterno de Jesucristo en términos comunes, naturales, no le vamos a entender. No le vamos a entender. Necesitamos pedir la ayuda del Espíritu Santo, mi hermano, que nos ayude a entender la palabra. Amén. Cuando Nicodemo oye a Jesús hablar, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo era un señorón en la ley. Nicodemo tenía, mi hermano, un puesto ahí, mi hermano, que le tronaban los tacones. Amén. Sin embargo, cuando Nicodemo oye, mi hermano, no entiende. ¿Sabe qué fue la pregunta que se hizo Nicodemo como la mujer samaritana? Dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre, siendo aún ya viejo, fíjese cómo figuró Nicodemo la porción de Jesús? Dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Fíjate cómo la figuró. Cuando se vive en un término religioso, carnal, no puedes figurar el plan de Dios. Pero Nicodemo se fue con el cuchillo encajado, hermano. Amén. Nicodemo se fue herido, hermano. La palabra lo traía emborrachado, hermano. Amén. A tal grado de que tuvo que ir de noche. Amén. ¿Y por qué lo hizo, mi hermano? Por cuidarse de la pandilla religiosa. Fíjate hasta dónde te orilla, mi hermano, el hábito, una cultura carnal religiosa. Pretende no quedarle mal al superior o al otro que te vea. Pero cuando una persona se decide a servir al Señor, mi hermano, me importa poco, mi hermano. Amén. Nicodemo fue y le preguntó. Y ya el Señor le aclara. Entonces, mi hermano, ¿qué quiere decir con esto? Mi hermano, el Señor da verdades del diario vivir para traernos un mensaje de vida eterna. Amén. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero si bebe del agua que yo le voy a dar, jamás volverá a tener sed. Dijo, hay una porción aquí, mi hermano, que nos dice que saltará para vida eterna. Amén. Para vida eterna.
Jesús en varias ocasiones, hermano, se identifica como el agua de vida eterna. O sea, Jesús simboliza, representa un agua moral. No es un agua así, mi hermano, que ni de marca ni de mucho. No. Jesús simboliza un agua moral, espiritual, que limpia para vida eterna. Mi hermano, y como el hombre tiene lo que se le llama alma, cuerpo y espíritu, tiene una necesidad de satisfacción espiritual. Si el hombre no le encuentra en Jesús, va y la busca en el palo, en la piedra, en el Dios ajeno, en la cultura religiosa, en el remedio casero. Amén. Va y lo busca, porque siente una necesidad satisfactoria para satisfacer el espíritu. Amén. Y Jesús, mi hermano, ha venido a traernos, mi hermano, ese mensaje para una satisfacción espiritual. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mi hermano, Jesús simboliza el agua de vida eterna. En las escrituras, mi hermano, Jesús responde. Dice en el Evangelio de Juan, échenle un poquito ahí para adelante. El Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 37 y 30 al 39. Capítulo 7. Versículo 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, note esto, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Había una fiesta, mi hermano, diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura. No era algo que él se estaba inventando ahí. Dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Fíjate. Amén. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, mi hermano, la profecía ya decía que Jesús era el agua de vida eterna, porque él lo dijo. Mas como dice la Escritura, le voy a dar varias citas, mi hermano. Ezequiel capítulo 47 versículo 1, Zacarías capítulo 14 versículo 8. Amén. Las escrituras estaban siendo confirmadas por la profecía. Isaías capítulo 12 versículo 3, Jesús confirmando las escrituras. No era algo que él se estaba inventando, mi hermano. Dice, mas como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior, mi hermano, habrá un gozo, una alegría, una satisfacción de que ya estamos limpios en Jesús. No hay otro método que nos pueda hacer limpios, hermanos. Bendito Dios. Amén. No va a ser la moneda que le pongas al muñeco ahí, mi hermano, la veladora de las 7 potencias, mi hermano, el escapulario colgado ahí, o etcétera, etcétera. Digo, lo más común que nos ha metido el sistema religioso, mi hermano. Porque es lo más común. Amén. Oye, que ya se te pasó el tren para casarte. No, hombre, ponle una moneda fulano y tal, y él te busca un muñeco, y bueno te lo haya. ¡Ja, hermano! Te llega un borracho, maldiciente, golpeador, fumador, mujeriego, robador. No, te cuchillea lo peor. Amén. Jesús es el agua de vida eterna, queridos hermanos. Amén. Bien, mi hermano, esta porción empieza diciendo así: en el último día y gran día de la fiesta. Los judíos hacían 4 fiestas anuales. 4 fiestas grandes, de pachanga grande. No era de que ya son las 12 y vamos. No. Era de una semana. Amén. Y en esta ocasión se celebraba, mi hermano, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. Entonces, mi hermano, se hacía una procesión muy solemne. Los sacerdotes, mi hermano, iban y llenaban un cántaro de agua a cierto lugar y lo traían como era de oro. Y lo traían con mucha solemnidad, y era una procesión, y todos venían cantando el Salmo 118, 114. ¿Me explico? Era una procesión muy solemne.
Y luego, mi hermano, y luego el agua era derramada, porque el agua, mi hermano, era un líquido muy, muy preciado. Cuando Jesús ve, mi hermano, que la cultura, mi hermano, ya estaba tan arraigada que ponían más confianza en el cántaro, en el agua, en la procesión, en el ritual, Jesús se para con un celo delante de Dios y le dice: ¡ay, óiganme todo mundo! Quiero que me escuchen. Amén. El que tenga sed, venga a mí y beba del agua que yo le voy a dar. Y el que beba de esa agua jamás volverá a tener sed. Y de su interior correrán no cántaros, sino ríos de agua viva. Amén. No un cántaro, mi hermano. No, dijo ríos de agua viva para dar a conocer la magnitud del potencial, mi hermano, que estaba en la esencia de aquellas palabras. ¿Y quién no entiende esto? Solamente el que quiere entenderla. El que no quiere entenderla, pues no la entienda. Punto, se acabó. Amén. Mi hermano, entonces, si Jesús no dice eso, mi hermano, el pueblo se iba a quedar en puras procesiones culturales y religiosas. En su tiempo tuvieron su valor. En su época, mi hermano, porque habían sido ordenadas por Dios, pero llegó el cumplimiento de aquello. Amén. Y aquello ya quedó obsoleto, mi hermano. Hoy lo que prevalece, mi hermano, es la palabra identificada como la palabra de agua para vida eterna, hermanos. Amén. Mi hermano, si Jesús no se para y dice esto, mi hermano, muy posible que su pueblo, mi hermano, todavía estuviera, mi hermano, en prácticas culturales y religiosas que ya no tienen validez ninguna. Mi hermano, hablamos de ello como historia, correcto, eso era lo que había como historia. Amén. Pero ese pacto, mi hermano, ya quedó, mi hermano, ya quedó ahí, ya quedó anulado. Hoy, mi hermano, nos gobernamos bajo un nuevo pacto, por el pacto de la gracia. Amén. Mi hermano, cuando la mujer samaritana, mi hermano, Dios le permite, mi hermano, agarrar la señal de lo que le estaba diciendo. Oh, mi hermano, va y se arranca al rancho, mi hermano, va y se arranca, mi hermano, a la colonia. Gloria a Dios. Oye, ven, para que oigas a uno que me dijo la verdad. Mi hermano, el Señor la sometió, mi hermano, a una prueba, a la mujer samaritana. Ya cuando el Señor vio que el asunto estaba bien, la mujer samaritana le hace una pregunta, pero el Señor le contesta otra. Y le dice: anda a llamar a tu marido. Dijo: ah, caray, pues, bendito Dios. Pues no tengo marido. Y el Señor dijo: bien has dicho. Porque llevas como 500 y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Ah, caray, dijo, me parece que eres profeta, me parece que tienes algo. Amén. Mi hermano, cuando uno se presta a oír, por eso hace rato le pregunté qué era mejor, el ver o el oír. Las dos cosas son saludables, pero hay momentos que hay que oír, mi hermano, el consejo de la palabra. Amén. Cuando esta mujer se identifica, mi hermano, que era Jesús, mi hermano, mi hermano se arrancó y pues le avisó a toda la comunidad. Ven, dijo, creo que hay alguien aquí que es el que estábamos esperando, el Mesías prometido. Amén. Aleluya. Mi hermano, gracias Dios. Hay una advertencia para que nos mantengamos, mi hermano, vigentes, bebiendo esa agua de vida eterna que nos mantiene limpios. Que nos mantiene limpios, hermano. Limpios en el ambiente moral, espiritual, religioso. Amén. Las escrituras hablan, mi hermano, en el libro 2 de Pedro. Hay otras cosas para leer, pero por causa del tiempo ya no me alcanza. Pero vamos a leer 2 de Pedro en el capítulo 2. Amén. Puse aquí una nota: advertencia para los que dejan de beber de la fuente de la vida eterna. 2 de Pedro 2, versículo 15 al 17. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado. Dice, han dejado. Quiere decir que en un tiempo estuvieron. ¿Correcto, mi hermano?
Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Por eso, mi hermano, nunca deberemos de dejar de estar bebiendo el agua de vida eterna. Pedro aquí se dice, han dejado. Amén. Han dejado. Y da una ilustración. Amén. El cual amó primero la maldad. Versículo 16. Y fue reprendido por su iniquidad, que una bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Una advertencia, mi hermano. Amén. Es una advertencia. Por eso, mi hermano, la vida cristiana tiene que cultivarse diariamente. Diariamente, queridos hermanos. Porque se corre el riesgo de una desviación. Amén. Vamos a pasar 2 de Pedro capítulo 2. Ahí nomás échele para adelantito. Y vamos a ver, mi hermano, el versículo versículo 22. Verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca, ¿cómo? Lavada, a revolcarse en el cielo. Hay una advertencia, mi hermano, para la permanencia. Amén. Jesucristo dice la palabra que sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Amén, hermanos. Entonces, mi hermano, cuidémonos. Amén. Si no lo entiende, vamos a orar al Espíritu Santo que nos ayude a entenderlo. Amén. Jesús quería dejar bien claro a la mujer samaritana quién era Él y de qué aguas le estaba hablando. Amén. Qué era lo que Él quería decirle a través de las aguas. Limpiarnos. Y nos habla, mi hermano, de una fuente que salta para vida eterna. Para vida eterna, mi hermano. Esa es nuestra graduación, hermanos. La perseverancia en Cristo para llegar a la vida eterna. No es, mi hermano, que seamos los mejores, nomás en términos temporales. ¿De qué serviría, mi hermano? Amén. Yo me acuerdo cuando tenía 20 y de repente tuve 40. Y luego tenía 40 y luego tenía 50. Gracias, Dios. Y ahí me quedo porque ya me han dicho que si ya me retiré, pues no tengo apariencia todavía de retiro. Punto. Hoy no más. Amén, hermano. Entonces, hermano, no nos enamoremos de la vida, hermano, como para aferrarnos a ella. Somos temporales. Hemos dicho, mi hermano, que el hombre nace, crece, reproduce y muere. Punto, mi hermano. Bendito Dios. Recurramos, mi hermano, a la fuente de vida eterna, Sí, Jesucristo, Dios. Amén, el Hijo amén. Santo de Dios. Amén. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Hemos terminado, queridos hermanos. Amén. Póngase de pie, ya el tiempo ya también es concluido. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta su palabra.